aprender más, ¿no? O sea, porque tienes que aprender también como las personas que hablan el español también, uno aprende del uno del otro y cómo es que nos podemos entender comunicándonos. Y es por eso que nos interesa este proyecto y pues tratamos de ayudar para entendernos el uno al otro. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Susana Simón Pedro. Yo he trabajado como 2 años con a la profesora Cora Maldonado. Yo estoy ayudando a las personas y también estoy trabajando en intérpretes Birancono y ayudando a las personas como interpretando o como ayudando a muchas que necesitan ayuda y nada más eso y muchísimas gracias. Y bueno, esto está planeado para que ustedes sepan un poco, lo planeamos un poco, es la primera vez que lo estamos haciendo así colectivamente. Idealmente queríamos hacerlo en persona, pero sabemos que estaba complicado. Todo está complicado ahora, así que ténganos mucha paciencia, que lo hicimos de la manera pues que mejor pudimos en esta ocasión, pero la principal objetivo de esto es dar pues unas ideas preliminares sobre información sobre Guatemala en general, como país, como lugar, como territorio indígena, maya, y un poco de los barreras y también dificultades que la comunidad maya pues vive al moverse de su país natal. Y bueno, creo que lo más importante es que pues, nuestras compañeras Susana y Ana pues sean las principales voceras en términos de pues preguntas e información que requieran sobre pues, las diferentes experiencias de tránsito, pero también educativas aquí en Estados Unidos, así como en Guatemala. Una cosa que es importante decir de las dos que no dijeron, pues Susana tiene hijos en el sistema educativo aquí en Estados Unidos, entonces su perspectiva como mamá es importante, así como Ana, que pues ya lleva mucho tiempo acá y tiene una perspectiva también como de largo rango en términos de transformaciones que han surgido en las diferentes comunidades. La comunidad Canjobal, Maya Canjobal. Pues les seguimos con la siguiente. Entonces dejaremos información en un tiempo para preguntas, que pues, si necesitan, pues es creo que lo más importante en este caso. Lo que planeamos brevemente es un poco las culturas mayas en Guatemala a súper grandes rasgos. En las regiones en Guatemala y pueblos mayas nuevamente en general. Algunos datos sobre las lenguas actualmente y un poco información sobre el territorio Canjobal en términos de lógicas de lenguaje, valores familiares, dinámicas comunitarias, etcétera. Y un poco sobre pues, la educación bilingüe en Guatemala actualmente. Y por último, migración. Todo en términos de un poco de información, así como un poco de la experiencia vivida. Y pues esperamos que les sirva a todos. Estoy haciendo bien. Ok. Pues yo voy a empezar ahora y después continuarán mis compañeras. Pues tenemos aquí el mapa de Guatemala, como ven es un país, es el inicio de Centroamérica, bordea su frontera con México, es fronterizo con México, con El Salvador, Honduras, así como con Belice. Es un territorio pues amplio, obvio no como México, pero es un territorio bastante grande y muy diversificado en términos de regiones, ¿no? Y eso me parece que es importante también al entender que ahora vamos a hablar de la región Canjobal, pero como ustedes saben hay muchas diferentes comunidades mayas aquí en Champaign, Ixil,
Popti, Mam, Quiché y Chu, en menor rango, pero de alguna manera pues son algunas comparten el territorio y otras vienen de regiones muy distintas. La población de Guatemala en el censo del 18 estaba alrededor de 18, estas son aproximaciones, 18 millones. 40% de la población, no sé si estoy diciendo bien la información, 40% de la población es reconocida como indígena, y estos son datos que son muy debatidos porque hay muchos intelectuales y indígenas mayas que argumentan que el porcentaje es alrededor de 60-70%. Entonces, un país mayoritariamente maya, junto con los otros grupos étnicos Xinca, Garífuna, y pues como se conoce como ladinos, ¿no? Que no son indígenas, como mestizo en México, ¿no? En términos de lenguas, esta es una imagen por parte de Miriam, que es una lingüista quechua. Ella habla mucho de las lenguas, nos presenta pues las diferentes regiones, pero los diferentes idiomas. Son 22 lenguas que pertenecen a Guatemala, mayas, pero se extiende a México, también a Belice, así como a El Salvador y Honduras, ¿no? En México hay mucha población maya, guatemalteca, pero que por la guerra se mudó a México, así como a Estados Unidos. Una cosa importante, y nuevamente son rasgos muy generales, que esta idea de lo maya es como pues un tronco común, pero la verdad en la vida cotidiana las regiones y los pueblos son muy distintos, con características muy complejas y se pueden diferenciar muy claramente. Incluyendo a nivel de idioma, ¿no? Pues no todos los que hablan, pues estábamos platicando de eso, ¿no? De los que hablan Ixil, a pesar de que sean del pueblo Ixil, no es del idioma Ixil, no necesariamente se van a identificar todos igual, son Ixil de Nevaj o Ixil de otra comunidad, igual que con la comunidad Canjobal, tienes otras comunidades, comunidades que se distinguen entre sí. Y aquí mis compañeros van a hablar de eso en un segundito. Es que estoy... tenemos un pequeño video. Una de las cosas que hicimos ahora para la presentación fue hablar con distintas personas que colaboran con nosotros y que han sido un poco guías de este grupo. Tenemos al profesor Balam Toledo, que es un lingüista de Santa Eulalia, Canjobal, vive en Chiapas, es profesor de Canjobal en Chiapas, y él pues ha sido un instrumento y una persona, ¿no? que nos ha ayudado muchísimo en términos de avanzar la idea, avanzar el conocimiento del idioma. Y una de las cosas que quería discutir y que queríamos discutir con ustedes es también su interés por el aprendizaje del Canjobal, ya que estamos pues tratando de hacer una contratación por parte de la universidad de un profesor que pueda venir a darnos ideas, a darnos los inicios, ¿no? De Canjobal para no hablantes. Así como el profesor Balam nos puede guiar en términos, como van a ver en uno de los videos, en términos de algunas cosas que hay que poner atención o cosas que son importantes reconocer, que tienen que ver con la transferencia del Canjobal al inglés o al Canjobal al español, que tienen que ver con la estructura gramatical, ¿no? Que son importantes para entender un poco, bueno, estos errores son muy comunes, pero tienen más que ver con una cuestión de estructura, de cultura y demás, más que otra cosa, ¿no? Que a lo mejor pudiéramos pensar. Entonces ahora vamos a hacer esto, es bien complejo porque estamos haciéndolo muy rústicamente y me van a disculpar. Aquí tenemos al profesor Balam. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven el profesor Balam o no? ¿Sí vieron el cambio? Okay, sí, sí. Gracias.
Ok, pues vamos, son 5 minutitos y pues un poco sobre, él quería compartir la importancia de mantener la lengua canjobal en la vida cotidiana de las comunidades. Punto de por qué hay que mantener la lengua en... Yo creo que hay muchas razones, ¿no? Yo, desde un poco mi experiencia y también un poco el trabajo que yo hago con la gente, es que realmente muchas veces lo vemos desde una perspectiva meramente política, como un acto político de que hablamos una lengua, hay que mantenerlo porque es parte de nuestra cultura, parte de todo eso, ¿no? Entonces lo vemos, pero yo creo que si pensamos que en un sentido más amplio de quiénes somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos y nos movemos en contextos nos movemos de medicina, tenemos problemas de salud, hablamos de chismes, rezamos, tenemos problemas legales, tenemos problemas de cómo percibimos las cosas, ¿no? O sea, cómo la gente se comporta, hablamos de eso. También vamos a las escuelas, a veces vamos a las universidades, en el trabajo. Y no tiene que, si lo vemos desde esa manera, entonces traemos todo un bagaje de cosas que están conectados de donde venimos, de la comunidad, del pueblo, cómo rezamos, por ejemplo, hay un estilo de rezar. O sea, el rezo no, para mucha gente es que el rezo no solo es el contenido, también es el arte, lo bonito, lo fluido que suena, por ejemplo, hablar con Dios cuando sabes rezar. Es una maravilla escuchar a la gente que sabe rezar, es una maravilla y es algo súper bonito, agradable. A mí me gusta, por ejemplo, escuchar a la gente rezando en las iglesias católicas, hablando, por ejemplo, en Tzotzil, en Chetal, que hay muchas iglesias por acá alrededor, y cuando uno se escucha eso, o sea, hay un ritmo, hay una cosa que conecta. Entonces, y eso, por ejemplo, es una cosa. Hacer un chiste es igual, o sea, tienes que saber, los chistes no son cuestiones de malas palabras, de ofensas, hay muchas cosas que tienen que ver con diversión, ¿no? Y saber hacer un buen chiste es parte de lo que somos, del conocimiento de la lengua, ¿no? Y entonces, una de las cosas que yo veo es que, por ejemplo, cuando empezamos a no mantener la lengua y cuando empezamos a perder la lengua, aprendemos otra lengua, raras veces llegamos a dominar, o sea, a menos que seamos muy pequeños y lo aprendemos inglés, por ejemplo, con un nativo hablante, vamos a dominar esa otra parte del arte. Pero si lo aprendemos tarde y eso, pues nunca lo llegamos a hacer. Por ejemplo, yo, en mi experiencia, por ejemplo, yo pues, aprendí inglés y todo eso un poco tarde. Yo no puedo, por ejemplo, hacer chistes con inglés. No puedo, no me animo, porque yo sé que no lo domino. Y puede resultar ofensivo, no conozco la cultura, el uso del lenguaje, las palabras adecuadas, no sabes cómo va a ser. Claro. En ese sentido, yo, por ejemplo, si a mí me ponen a rezar, yo no sé si podría rezar en inglés. Yo no sé si, o sea, yo no sé si podría comunicarme con Dios en inglés, pero en español lo podría hacer un poco mejor, pero yo sé que a Oval sí, porque pues, yo crecí, escuché a mi abuela como lo hace mis abuelos, entonces como tengo ciertos, o sea, el arte de usar la lengua no es tan fácil transferirlo a otro contexto. Y entonces, para mí, mantener la lengua, en este sentido, de que mantener la lengua, el punto es que si no lo haces, realmente estás perdiendo parte de tu habilidad, de tu conocimiento, de quién sos, y la vida no solo es trabajo, no solo es política, es diversión, es chiste, es cuento, es alegría. Si eres un poco más creativo, hay gente que, por ejemplo, migra y son músicos. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos se ha proliferado la cuestión de la marimba, es que es un contexto donde la gente sí ha podido reproducir. Entonces, la lengua es lo mismo. Literalmente, entonces, el valor de la lengua no solo subyace en un acto político, realmente es quienes somos. Está asociado a cómo pensamos, cómo hablamos de la medicina, cómo hablamos del dolor, cómo hablamos de
cosas muy básicas en la comida, incluso en los nombres de las comidas, la manera en que discutimos, cómo educamos a los hijos, o sea, todo eso viene la lengua viene asociado a la cultura, ¿no? Entonces, eso es la primera parte. Otra vez estamos aquí. Disculpa nuestra rudimentaria es aquí, pero es como le podemos hacer. Ese es nuestro querido asesor Balam. Y otras, antes de pasar con las compañeras a la región Canjobal, sí me parece bien importante pensar en las lógicas de exclusión y discriminación en relación a las lenguas indígenas a nivel de la América Latina y pues, bueno, podríamos decir global, pero pensar a estas ideas de cómo las ideologías de mestizaje, esta idea de que el español, que lo no indígena es más valorizado, ¿no? Tiene más valor, pues afecta a esta preservación del idioma canjobal, pero así como de las comunidades en sí mismo. Un proceso importante, y creo que varias de aquí las compañeras han platicado de eso, es la adquisición del español en diferentes momentos, ¿no? Como es en un momento dado, y esto pasó mucho en México también, en un momento dado es obligado, ¿no? Es una obligación hablar español y eliminar la lengua, las diferentes lenguas indígenas, en este caso mayas, pero es algo que ha ido cambiando desde el proceso de paz en Guatemala, en los 80s y 90s y con diferentes leyes que han pasado con relación a la educación bilingüe, pero sigue siendo dentro de una ideología nacional, se sigue valorizando al español, ¿no? Entonces, esto es algo que viene pegado junto con cultura, ¿no? Es lengua y cultura junto y con pueblos, pero es algo que pues es lo que estamos atacando como organización aquí, como colectivo en Champaign, pero que pues está muy ligado no solo a Estados Unidos, también a México y a América Latina, Guatemala, todo. Es un mismo proceso de eliminación de los idiomas y que, bueno, se ha ganado mucho territorio en los últimos 20 años, pero falta todavía mucho, ¿no? Y falta mucho como, pues, emprender una tarea conjunta para poder, ¿no? Sostener el canjobal como una lengua igual que el francés, ¿no? Que se pudiera encontrar en diferentes contextos, ¿no? Que no fuera solo en lugares que no son dominantes, ¿no? También aquí en Champaign pues pasa las dinámicas que se dan entre los que hablan español solo y lenguas indígenas que no solo son mayas, también hay purépecha, ñañú y otras lenguas de México, se da esa misma dinámica de pues invisibilización. Entonces, cómo visibilizarlas, cómo engrandecerlas, cómo hacerlas, pues eso, el centro de crecimiento es a lo que esperamos lograr hacer como organización. Bueno, y ya por último es ir pensando pues que dentro de estos idiomas, tenemos los idiomas mayas, que están los 22. El canjobal es una de las 5 más habladas, ¿no? Entonces, realmente es una población alrededor de 200,000 personas en Guatemala, México y Estados Unidos de hablantes. Pero esos números nuevamente varían, ¿no? Varían y seguirán variando conforme van movilizándose y creándose nuevas comunidades. Ahora les paso la palabra a nuestras compañeras y comenzamos con la nación canjobal. Y no sé si quieren platicar un poco de esa piedra. De la imagen. Ajá. Bueno, ya, El Capsi.
es Capchin, lo cual en esa imagen es una roca y lo cual siempre pues es donde pasan los autobuses cuando uno viaja en diferentes lugares de Huehuetenango a Santa, Varillas, en otros lados, pues uno siempre pasa en ese camino, pues es un camino bien peligroso porque ha habido muchos accidentes por ahí. El camino está bien chiquito y a veces pues si el chofer o ya pues ya trae una mala suerte o maneja mal el autobús, lo cual pueden tener un accidente y tantas personas que mueren, por eso siempre ponen eso y yo creo que tiene más historia, pero lamentablemente pues a veces uno no sabe todo esto, pero sí, eso es algo importante para nosotros y siempre en cualquier lado lo vemos en un calendario, a veces lo ponen, entonces, y quienes hablan el Ganjobal lo hablan en Santa Cruz Varillas, lo hablan en Santa Eulalia también, San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy, es donde se habla todo el Ganjobal. Por supuesto, todos tenemos nuestro propio acento también, igual como los de aquí, que a pesar de que hablan el inglés, pues tienen su propio acento, o sea, cómo hablamos, o decimos palabras que podría ser un poco diferente, pero sí nos entendemos bien. Pero como dijo la profesora Cora, o sea, hay otros que hablan también otro idioma que no se parece nada al de nosotros, que hablamos totalmente diferente y para poder comunicarnos sería hablando en español. Esa sería la única manera. Y una de las cosas que habíamos hablado también era que en estas regiones, a pesar de que son el territorio canjobal, son trilingües a veces, ¿no? O cuatrilingües, ¿no? Sí, también porque, ¿por qué? Porque a veces uno que habla canjobal se puede juntar con alguien que habla otro idioma, como por ejemplo el acateco. Hay muchos, el chuj, entonces, pues, y cuando tienen hijos, pues el niño tiene que aprender, o sea, el idioma de la mamá, del papá. Entonces, y es así como a veces los niños pues hablan más de un idioma. Ajá. Sí, es igual como dijo mi compañera, porque a veces si uno nace en Santa Eulalia y otro nace en Acateco, pero a veces cuando ellos crecen y luego se juntaron, uno va va con su esposo en Acateco y luego allí hablan como dos idiomas. Uno habla, los que va en Acateco, habla como Acateco, y los que va en Santa Eulalia, habla Cancobal. Y ahí se confunden los niños, cuáles las palabras que ellos pueden hablar, ellos van a empezar a hablar en Acateco y también en Cancobal. Y luego cuando van a la escuela, allí van a aprender de hablar en español, pero en la casa hablan como dos idiomas, pero los niños se confunden de hablar en esas lenguas o en esos idiomas. Sí, entonces pues son situaciones complejas en términos de dinámicas lingüísticas por ser trilingües, cuatrilingües. Y bueno, y esto, ahora si le agregamos el inglés, ¿no? Ajá, y también como dijimos, pues, y no solo eso, porque yo cuando crecí, o sea, en mi experiencia, yo tuve que estar mudándome en diferentes lugares porque no teníamos un lugar fijo donde
quedarnos allí siempre y a veces cuando eres pequeño y te llevan en otro lado, a veces es totalmente diferente y tienes que aprender el idioma donde te vas a mudar. Es como si una persona por situaciones económicas o no sé, porque también más por eso la gente se anda moviendo de un lado para otro. Entonces, si una persona de Santa Eulalia decide ir a vivir como en San Miguel, donde hablan el acateco, pues aunque no quieres, pues es necesario aprender su idioma de ellos, porque ahí es donde vas a estar. Y es por eso que también esa es otra razón que las personas hablan más de un idioma. Ahora, como veníamos platicando, vamos a seguir hablando sobre algunas cuestiones de educación. Y nuevamente son más que nada, pues que platicaran ustedes con las compañeras con relación a las diferentes experiencias de escolaridad en Santa Eulalia. Estamos hablando en particular de Santa Eulalia, pero pues se extiende mucho para la región Canjobal y Huehuetenango, que es esta región del noroeste de Guatemala. Y les pusimos ahí unos datos en términos de escolaridad, en términos de cuánta gente acaba su educación primaria, vemos el 12.5%, el 8% acaba ¿cómo le llaman? El básico. Sí, básico. Y el básico, ¿verdad? El middle school, y después el 3.5% que acaba el high school, ¿no? Entonces, es ahí también donde uno adquiere el español, ¿no? Entonces, eso genera como, dependiendo de dónde estén, ¿no? Si estás en Santa Eulalia, la ciudad, o si estás en una aldea, va a variar mucho tu dinámica lingüística y tu acceso al español. Entonces, nuevamente, vemos estas situaciones que nos comparten de 3, 4 lenguas mayas, a lo mejor el español no tanto, o una situación donde es el español más todas las demás, ¿no? También hay mucha migración, la verdad es que no da tiempo para hablar sobre la historia de Guatemala, pero también hay mucha migración a los diferentes ranchos de café, ¿cómo se llaman? Cafetal, en fincas. En fincas, ¿no? En fincas que son, pues en otros, no son en la región Canjobal, son lejos, son en las regiones cálidas, donde pues se habla español, ¿no? Ajá. Y donde hay contextos. Y la razón que tienen que hablar el español, como dije, pues porque tienen un idioma totalmente diferente, entonces pues la única manera en que se tienen que comunicar es a través del español, pero a veces hay quienes que hablan bien el español y hay quienes no, entonces a veces es cuando también te mezclas y la rutina, todo eso es complicado, es complicado. Y más hablamos sobre la educación de los niños. No sé, dejo a mi compañera o sea, que ha sido su experiencia y luego digo el mío. Sí, en mi parte, porque cuando crecí, estaba yo en Santa Eulalia, estudié allí, pero cuando empecé en la primera escuela, cuando me escribieron, tenía como 7 años y luego me metieron en preprimaria, ahí se dice preprimaria, pero no sé. Lo cual es como, sí, es kindergarten aquí. Y luego, allí no hablaban el español. Y luego, y me mandaron en segundo, en tercero, hasta en cuarto primaria. Ahí a veces algunos maestros hablan español, algunos no. En centro de Santa Eulalia, pero en cada aldea porque hay muchas aldeas allá no hablaban el español, solo Anjobal hablan con los niños, pero en mi experiencia, cuando estaba yo en cuarto primaria, ahí hablaban un poquito, pero no mucho. A veces los profesores
hablan español, a veces no. Pero si uno no, a veces ellos nos mandan también tarea, pero si uno no hace su tarea, ellos no nos dicen nada. A veces también ellos nos pegan o nos pegaban porque no hacemos la tarea. Y, ¿Que era en español? Sí, sí, pero las tareas eran en español y ellos no nos explican cómo era o cómo es lo que vamos a escribir en esos cuadernos. Por eso a veces nos mandan, si nos dan como, no sé, no sé, se me olvidó. Sí, cuando nos dan vacaciones, nos mandaba mucha tarea, como una hoja de, los cuadernos allá llevan como 40 hojas, 40 hojas, nos mandaban 40 hojas de trabajo y ahí no tenemos vacaciones y luego cuando estamos en la casa con nuestros padres y ahí no nos dan permiso también de hacer las tareas. A veces, en mi experiencia con mi mamá, a veces me dijo que tienes que pagar la luz, tengo que dormir, tengo que pagar la luz. Tú no eres el que va a pagar la luz, me dijo. Y pagué la luz y otro día también me hacen muchas cosas. Y fui a cortar café con mi mamá y ya no tenía tiempo de hacer las tareas. Y cuando voy en la escuela, y los profesores se enojaban conmigo porque no hice las tareas. Sí, por eso así es mi experiencia y también así viví también, pero no sé cómo vivió mi compañera. Y creo que es importante porque muchos niños dejan de estudiar cuando tienen la edad para ayudar a trabajar, ¿no? Sí, pero si uno también, los niños que entran aquí en los Estados Unidos, es por eso que ellos no pueden hablar el español y a veces los padres mandan a los niños trabajar o cortar, no sé, cortar café o cortar leña o todo. Limpiar la casa, Sí. lavar la ropa y allí se lava Sí, la porque ropa ahí se lava la ropa con mano y se no hace hay la máquina. tortilla con mano, todo es con mano, nada de máquina. Y las niñas allá no se descansa, pero aquí sí, pero Sí. allá no. Sí. Sí, las obligaciones son distintas, ¿no? Y eso también creo que es algo que hemos estado platicando, que espero sea de ayuda un poco también los valores familiares y las diferentes obligaciones de los niños y jóvenes que son muy distintas acá. Y no necesariamente, esto lo hemos platicado en muchas ocasiones con mucha gente, no necesariamente opresivas, ¿no? Sino simplemente son obligaciones de la familia que se consideran así, ¿no? Y a veces la segunda generación en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos conflictos porque ya no se considera que los jóvenes tengan las mismas obligaciones con su familia como se considera en Guatemala, ¿no? De regreso en casa, ¿no? Entonces, esos cambios, transformaciones son fuertes, ¿no? Y en muchos casos pues llega a afectar a la educación o la inversión de los jóvenes y los niños en la escuela misma, ¿no? Vamos a avanzar. Los horarios son bien distintos allá en términos de escuela, ¿no? Empiezan en octubre, ¿no? Las vacaciones son en octubre. Sí, hasta... En enero se empiezan las clases, empieza a las 7 de la mañana, a las 12:30 de la tarde. Hasta el mediodía, ¿no? Sí. Yo creo que y cuando es en el mediodía, bueno, ahora ya empezaron a dar comida, pero como digo, cuando crecí, pues no daban como así lunch. No. Y tanto yo como mi experiencia y pues me he estado, cuando crecí me mudaba en diferentes lugares. Pues mi experiencia es que, como ella dijo, allí en mi país pues tenemos una vida así diferente. Igual yo creo que en cualquier lado hay donde sí tienes lo suficiente para estudiar y hay quienes que no tienen lo suficiente para poder estudiar y más cuando se trata de dinero, lo cual ahí
se trata de todo, del dinero. Tienes dinero, estudias. No tienes dinero, no, porque todo es pagado. Todo es pagado y también, como dijo mi compañera, a veces no puedes con todo y más a veces si tus padres no tienen suficiente dinero para dar tus estudios, no vas. Y si vas, te meten a la escuela, pero también a veces se cansan porque cada trabajo que vas a entregar allí, tienes que pagarlo. O sea, te mandan trabajo, o sea, a veces trabajos que te mandan, tiene que ver todo de comprar cosas, Materiales, ¿no? Ajá, de comprar materiales, entonces y hasta los padres a veces piensan que uno les está robando, pero y también es que los padres nunca están ahí presentes cuando los necesitas, cuando quieres que te apoyen, porque dicen, o sea, para eso vas a la escuela, ¿no? Para que nos andas preguntando qué es lo que te debemos enseñar. Para eso vas a la escuela y ahí están tus maestros y tienes que ponerles atención. Así que como yo para explicarte qué es lo que tienes que hacer y esa es la respuesta de los padres a los hijos cuando piden una explicación o cuando no entienden nada. Entonces uno pues tiene que hacerlo lo que puede a su alcance. Es como tomar una responsabilidad. Ok, vas a la escuela, ya es tu responsabilidad. No es nuestra responsabilidad. Así es para los padres allí en mi país. Ahora puede que está cambiando un poco porque a veces hay familias que vienen aquí en los Estados Unidos, mandan dinero para su familia, entonces ya hay un poco de oportunidad, pero cuando crecí yo, como ella dijo, no hay tiempo, vas a la escuela, te levantas temprano, antes de ir a la escuela tienes que hacer la comida, hacer el fuego y todo es hecho a mano. Nada de microondas, nada de estufas. Tienes que hacer el fuego y más arreglarte y tienes que levantarte como a las 5:30 de la mañana y estar en la escuela a las 7, llegando, ok. Y saliendo de la escuela, llegando a la casa, hacer el oficio otra vez. Y a veces no tienes tiempo para hacer el trabajo, porque también tienes tu responsabilidad en la casa y más en las escuelas. Entonces, y también cuando hablando el español se aprende escribiéndolo en la escuela, pero no hablando el español, porque allí no se habla el español, se habla más el Ganjobal. Y sigue siendo lo mismo ahora. Tienes que aprender el Ganjobal cómo escribirlo, y lo cual yo creo que como son 2 días o 3 días a la semana que tienes que aprender el Ganjobal y es como 1 hora. Y luego tienes que aprender el español. Y lo cual ahora ya hubo un poco de cambio, lo cual pues les están enseñando a los niños el inglés también. Entonces ahora ya son 3, ya le pusieron más. Entonces, y el español, pues no sé, pero uno aprende poco a poco y donde se aprende más es cuando vas al básico, es allí, pero ya empezando de la primaria es difícil, casi no. Sí puedes hablar un poco como para poder comprar las cosas, comunicarte un poco con las personas, es lo único, pero ya hablarlo bien, no. Bueno, es lo que ha sido mi experiencia. Y si quiere, Susana, responder a la pregunta de Lucía, ¿a qué edad comienza la primaria, secundaria y preparatoria en Santa Eulalia? No sé, depende de los también. padres. Si uno tiene dinero, se empieza como Yo Así. como de 5 años o de 6, pero si uno va en la escuela de gobierno, se empieza como 7 años de edad. Orientados. Okay. Entonces, esas son algunas de las dinámicas que creo que son importantes ver, que nos parecían importantes.
Ya empezaron a hablar ellas sobre la adquisición del español, en dónde se habla y demás. Y pues antes, porque se nos está acabando el tiempo, quería nuevamente pasarles este otro último video de nuestro colaborador y colega de Balam, porque me parece bien importante lo que dice él sobre dinámicas lingüísticas en los salones cuando se está aprendiendo una segunda lengua. Entonces ahora me voy otra vez aquí con Balam. Ok. ¿Sí lo ven, el video? Gracias. El hecho de que una de las cuestiones que por lo menos bueno, yo no conozco todos los detalles de la situación, pero una de las cuestiones que pasa es que normalmente debe ser un poco el proceso, digamos, de la lengua que dominas mejor para introducir una nueva lengua. Para introducir una nueva lengua. Y eso es como importante porque muchos de los conceptos, porque mucha gente piensa que hablar, por ejemplo, una nueva lengua es solamente como que, pues es aprender las palabras y vocalizar, ¿no? Es aprender toda una cultura, ¿no? Es aprender la cultura, las normas sociales, aprender mil cosas. Y entonces, si lo haces a través de una lengua que no dominas bien, o sea, no, pues es que el proceso es, finalmente la idea es pues, comunicación, ¿no? Que podamos expresar y decir lo que pensamos, sentimos, lo que queremos en una nueva lengua y podamos desenvolvernos. Y entonces, si lo haces a través de una lengua que no entiendes, pues, ¿cómo va a entrar, por ejemplo, un concepto inglés, alguna cuestión del inglés, si no dominas bien una lengua? Claro. Entonces, y para mí, por ejemplo, ha sido, por ejemplo, cuando empecé a aprender inglés, por ejemplo, yo siempre prefería recurrir a un equivalente de Hanjobal. O sea, Hanjobal siempre fue mi referencia. Cuando yo empecé a ver el inglés, siempre fue Hanjobal mi referente. Y nunca fue el español. Porque sentía mucho más cómodo a entender que era distinto en inglés del Hanjobal. Y no sé por qué. No sé, no entiendo, pero porque es algo a quien es la lengua que más confianza le tengo. Claro. Entonces encontré mucho más fácil hacerlo de esa manera. No, pues es que pero ese es el asunto, que tendrías que ver eso, porque bueno, también, pues, la manera en que hablas de las cosas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo digo, bueno, por ejemplo, en Ahual, por ejemplo, solo hablar de comida, por ejemplo. Cuando dices, o sea, las cosas se comen con distintas formas. Por ejemplo, carne, todo lo que comes con tortilla, por ejemplo, como carne, hierba, hongos, es con un verbo que es comer, que es chi. Y cuando comes tostadas, por ejemplo, ese es kush. Elotes se come con otro verbo. Entonces, y luego las frutas, todo eso es con el verbo lo. O sea, las cosas. Hay un sistema de clasificación del tipo de alimento que comes. Entonces, solo te estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, si alguien del español tendría que hablar Hanjobal, la persona que va a enseñar Hanjobal, por ejemplo, al hablante de español, sí tiene que entender esas cosas. Es parte de tu concepto de cómo clasificas la comida. Llevas implícito eso. Y entonces, y muchas veces, igual la medicina, por ejemplo, hablar de medicina, los conceptos de medicina hay medicina caliente, hay medicina fría. Y para eso, entonces, tienes distintos conceptos y a la hora de aprender la lengua tienes que llevarte eso. Claro. Por ejemplo, a la hora de, si enseñas, entonces al momento de hacer todo eso, pues va un poco también implícito el asunto cultural, pues. Claro. Entonces, y al momento de hacerlo, pues tienes que tener una seguridad, digamos, de que trae la gente muchas veces. En inglés, por ejemplo, tienes algo del sistema de género en los pronombres. Es muy, muy complicado, pero por ejemplo, en español
español tienes el sistema de género y al lado en Canjobal no tienes ese sistema. Ujú. Entonces, por ejemplo, los Canjobal hablantes hacemos, mejor dicho, yo todavía hago muchos, hacemos muchísimos errores de género, de concordancia. O sea, no hablamos con un sistema de concordancia porque pues no es parte del sistema y es algo que es un concepto que tienes que dominar. Claro. Y el momento en que enseñas, por ejemplo, yo digo, si enseñas español, por ejemplo, Ujú. tienes que entender que por qué ciertos errores que hacen los canjobales tienen que ver con su origen, tienen que ver con el tipo de lengua que hablan, que no tiene ciertas clasificaciones y que a la hora de llegar a meter el español se va a reflejar, hay una interferencia de la lengua nativa, de la lengua última que aprendiste o alguna cosa, ¿sí? Interfiere en el aprendizaje del otro. Entonces, por eso es que vemos en los sistemas educativos, por ejemplo, English for French, English for Italians, English for Koreans, o sea, y ahora debería English for Canjobals, o sea, deberíamos de pensar en esas cosas porque hay ciertos conceptos que donde podríamos ver que van a ser muy importantes que se dominen por el tipo de lengua. Referencia, por ejemplo, de orden, también, por ejemplo, en las lenguas mayas tenemos que poner el verbo al principio, pero en inglés y en español el sujeto va antes del verbo. Y esas cuestiones no solo es en la forma escrita, es que es en la forma hablada. Claro. Entonces, y eso lo que vemos es que entonces hay ciertas tendencias a hacer eso. Por ejemplo, una cosa es que en español, por ejemplo, muchísima gente dice un mi amigo. La gente a la hora de decir un mi amigo, porque eso es lo que se dice en lenguas mayas. Hay no dicen tengo un amigo, dicen hay un mi amigo, dicen muchos. ¿Por qué? Porque es la manera en que se hace en lenguas mayas. Claro, en la estructura. Entonces, ¿no? sí, entonces, en el momento que tienes ese conocimiento de dónde viene eso, puedes hacer mejor el trabajo de enseñar la otra lengua. Ok. Ok, se nos va el tiempo y yo sé que quedamos hasta las 5. Nosotros pensamos que no vamos a tener suficiente. No sé si tienen preguntas, yo sé que fue un inicio, esperamos seguir preparándonos para hacerles otras presentaciones. Y más que nada para nosotros es bien importante tener este diálogo con las comunidades en Guatemala y con las comunidades aquí, porque creo que ese constante intercambio hace que fluctúen mucho las dinámicas y las diferentes experiencias de los diferentes alumnos. No sé si tienen preguntas. Sí, Cora, yo tengo una pregunta, es Lili. ¿Hay algo como, no sé, un recurso donde podemos mirar cómo comparado a, como dijo el presentador, comparado al inglés, comparado al español? Porque creo que a veces quizás sí hay maestros que tenemos la preocupación o cómo va el desarrollo del habla y lenguaje del estudiante, pero si podemos mirar si el idioma es canjobal y es estructurado en esta manera, entonces si estamos escuchándolo en el segundo idioma en esta manera, no es necesariamente que hay un retraso, sino que está usando el recurso del primer idioma para desarrollar el segundo. Claro. Hasta ahora no, pero parece que Balam está generando una didáctica y un como manual junto con videos para poder explicar esas divergencias que podrían encontrarse a la hora de enseñarles en inglés, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando. Que yo sepa en particular no, pero sé que Balam está trabajando en eso y esperamos que también Adán, que es otro colaborador que posiblemente venga a enseñar, pueda juntarse con todos los maestros a ver esas diferencias y crear como un manual para entender las divergencias y los errores más comunes, ¿no? Tal vez en el sistema de inglés, de Canjobal al inglés, ¿no? Y del Canjobal al español también.
pero creo que sí es bien importante pensar que el español no necesariamente se habla también como creemos, ¿no? Y yo creo que es bien importante buscar de la mejor manera que podamos traductores, intérpretes que realmente puedan hacer esa traducción más, o sea, más real, ¿no? Más. Eso es mi respuesta. Sorry, Lili, no tengo más que eso. No, está bien, Cora. Yo tengo una pregunta. Como tú sabes, Cora, pues tenemos muchos niños que viven aquí con sponsors, niños que vinieron solos sin sus papás de diferentes edades. En los últimos años, al principio eran nada más niños de edad de preparatoria, en los últimos años ha aumentado en niños de edad de secundaria que viven aquí con sus sponsors. Una cosa que he notado es que cada vez son más los que están planeando salirse de la escuela, dejar de estudiar para poder nada más trabajar. Y están muy interesados en aprender inglés rápido y siempre están preguntando, ¿cómo le hago para aprender inglés más rápido? Porque necesito trabajar, necesito trabajar. So, mi pregunta es si tienen, y tal vez es una respuesta muy larga y podemos hablarlo después, pero ¿tienen alguna sugerencia ustedes sobre, primero que nada, los papás en Guatemala que enviaron a sus hijos acá a Estados Unidos, apoyan la educación de sus hijos acá en Estados Unidos? ¿Y hay alguna manera, alguna sugerencia que tengan ustedes para que podamos entablar mejores relaciones, incluso con los papás que están en Guatemala, para poder apoyar a los niños y seguirlos motivando para que se queden en la escuela? Porque a mí me preocupa que es muy frecuente el número de estudiantes que se desanima de la escuela, que pierden el interés en la escuela y enfocan su atención en trabajo. Por la respuesta que usted está preguntando, porque allá en Guatemala, porque los padres no entienden, no saben cómo es la vida de aquí en los Estados Unidos, porque a veces ellos piensan que uno viene aquí, viene recogiendo los dólares en la tierra, por eso ellos no quieren que los niños siempre están metidos al estudio, porque ellos necesitan dinero también. Por eso ellos mandan los niños aquí en los Estados Unidos. Ellos allí nunca los van a apoyar porque los que ahorita están interesados de eso es por el dinero, no por el estudio de sus hijos. Y también, pues, sí, porque los padres también puede que no fueron a la escuela, no saben qué es la educación, entonces como, o sea, por lo que veo es que, o sea, tienes que trabajar, tienes que mantenerte ya cumpliendo, hasta estando en tu país a los 7 años, con tal de que ya puedes caminar a trabajar, entonces siempre eso ha sido la mentalidad, la mayoría de las personas en Guatemala. Entonces, llegando aquí, cuando sus hijos vienen aquí, tienen que trabajar, tienen que pagar la renta, los biles, más aparte mandarles dinero a sus padres. Y no es que los padres también lo exigen, a veces por las deudas puede que prestaron dinero para venir aquí. Entonces, y más se suben los intereses, entonces tienen que pagarlo ya, porque si no trabajan, entonces ¿cómo van a pagar la deuda? Y se va subiendo el interés. Y más, porque siempre quieren aprender el inglés ya luego, pues para encontrar trabajo, donde pues pagan un poco mejor y poder pagar las deudas y pues, o también pueden que piensan que tal si me deportan y yo no he hecho nada y más las deudas que tengo, entonces esa es la razón que también a veces dejan la escuela, no les queda otra opción, no es que quieren. Creo que es un problema bien grave y yo, la verdad, a mi manera de verlo, es también una cuestión que tenemos que pensar más allá de las escuelas o los individuos y pensar casi a nivel de exigencias de Estados Unidos para con Guatemala, porque pues mientras sigan, ¿no?, quitando las tierras y sigan poniendo minas y demás, la gente va a seguir migrando. Yo sé que es una respuesta muy mala, pero también es como, no se va a solucionar a nivel de una familia o un individuo o de un distrito escolar, ¿no? Pero también creo que la profesionalización, no necesariamente para que sean
o sea, una profesión, se puede empezar a inculcar desde chiquitos, ¿no? Y ir pensando que, bueno, ser intérprete a lo mejor es una muy buena opción, ¿no? Y me va a dar dinero, y pues, pero tengo que aprender bien la lengua y el idioma. Entonces, eso yo creo que desde chiquitos empezar a pensar en profesiones que sean adecuadas y a lo que les guste. Yo he visto muchos jóvenes que quieren Sí, estar sí, afuera, ¿no? sí. Y la única manera o sea, sobre el problema económico, el dinero, todo eso, la única manera pues es seguir estando allí para ellos, porque en eso pues no vamos a poder ayudar, pero Sí. seguir estando, o sea, quien queda pues está bien, pues no, pues tenemos que entender que no todos tenemos la vida fácil, o sea, cuando uno lo tiene piensa que los demás también la tienen y no quieren aprovecharla, pero no es así. Y no solo ese es el problema, también hay problemas emocionales, se junta todo, entonces a veces ya no sabes qué hacer, ya no sabe uno cómo escaparse de esas cosas, y a veces es renunciándolo, y Sí, es sí. lo único. Es una respuesta larga, pero seguiremos, seguiremos buscándola. No sé, y bueno, no sé si podemos seguir hablando, pero yo estoy pensando en la hora, pero creo que ojalá podamos seguir, como ustedes puedan seguir emulando, ¿no? Marcando como un caminito profesional para otras Sí. gentes. Y que a veces también, y esto es algo que Mateo quería venir a decir, pero no pudo porque estaba trabajando. Aquí, todos los que no están aquí están trabajando, entonces así es. No tener diferentes opciones. Él estaba muy, quería, como su mensaje era, si nos exigen que hagamos el caminito de la escuela de una sola manera, y nosotros tenemos una situación muy compleja que no se puede de esa manera. Entonces, entender que a lo mejor nuestro camino va a ser más, ¿no? menos derecho, pero que va a ser, ¿no? Pero que ten la confianza de que va a ser, ¿no? Que vamos a acabar. Y poco a poco, exacto. Y con opciones, diferentes opciones. Ok, ya se están yendo todos. Darian, ¿tenías una pregunta, Darian? Era más bien en la línea de Lucía, entonces, ¿verdad? Pensándolo como distrito, si tantos estudiantes, ¿verdad? Tienen ese deseo de, ¿verdad? Y no deseo, porque más necesidad que deseo, ¿verdad? De estar trabajando y ganar dinero, entonces crear una manera en que incentivice quedarse en la high school, pero aprendiendo en un programa que les daría más oportunidades de trabajo, ¿no? Cuando a mitad o cuando ya cumplan con la edad de poder trabajar, ya sea algo que sea, ¿verdad? Como un workshop lab, right? Something that we usually have classes like that in the high school, pero que sea más culturalmente apropiado a las familias, ¿no? Algo que para ellos, ¿verdad? Sea más culturalmente apropiado, quizá es la palabra que estoy buscando. Sí. Oportunidad que sea, ¿verdad? Más aplicable a lo que ellos podrían hacer una vez cumplan con la edad de poder estar trabajando, porque sé que muchos de ellos, ¿verdad? Tienen necesidades y tienen deudas y, ¿verdad? Tienen que de alguna manera ganar dinero, y eso los desvía, ¿verdad? Del camino de la educación. Y una de las cosas que también estaba pensando era, que me chocó a mí, ¿verdad? Es la experiencia que ellos tienen con el aprender el español, ¿no? Si las experiencias que tienen los padres de aprender el español son tan negativas, de que, ¿verdad? Tenían muchas tareas y les pegaban, pues entonces obviamente cuando su hijo venga aquí a la escuela, pues realmente no va a tener tampoco una idea quizá perfecta de lo que es la educación acá. Entonces son dos completas experiencias distintas. Y eso no nos va a permitir, ¿verdad? Quizá apoyar al estudiante a seguir en la educación. Sí, también eso. Sí. Y sí, no sé. Sí, yo creo que becas serían importantísimos. Gracias, y vamos a seguir mejorando nuestras presentaciones. Y esperamos que nos puedan escuchar a otros también que están trabajando con nosotros. Y ya les llevaremos la invitación cuando venga Adán para Canjobal para no hablantes, y pues seguiremos en contacto. Muchas gracias, Cora. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias también a ustedes.
que están con ustedes en nuestra junta. Y apoyando a nuestra gente también, a nuestra gente. Gracias, muchas gracias. Les agradecemos porque también esto pues están haciendo un gran trabajo. O sea, gracias. Muchas gracias. Bueno, Sí, gracias, Cora. Espero que si les gustaría presentar otra vez en febrero, nos encanta tenerlos en Zoom otra vez. no, muchas gracias y pues estamos en contacto. Ok, gracias. Adiós. Pilar. Pilar.